Nada, nosotros en ese sentido, desde el minuto 1 de esta temporada, tenemos claro que sobre lo que cimentamos al final nuestra confianza no son los resultados, sino los procesos. Es verdad que el otro día pues, fue un día para olvidar, ya está. Así que yo creo que para todos fue duro el partido en general, el día en general, el postpartido y seguramente el domingo. Pero bueno, al final la vida te da pronto nuevas oportunidades y en ese sentido, pues nada, el equipo el lunes, pues nada, limpiamos, hablamos las 2 o 3 cosas que teníamos que hablar, como siempre, ya sea el resultado positivo o negativo, sacamos el jugo rápido y en este caso pues Arandina, con todo el contexto que nos favoreció en muchos aspectos, pues olvidado y a por otra semana. Bueno, al final incluso creamos más ocasiones de las que generábamos al principio de la temporada y bueno, pues en ese sentido no me preocupa porque seguimos siendo un equipo que genera muchas ocasiones y bueno, pues al final, a ver, es en ese último tercio en el que al final pues acaban decantándose los partidos y hay veces que la gente arriba está un poquito más acertada y otras veces, durante otras épocas, que está un poquito menos acertada. Así que ninguna preocupación, sino todo lo contrario, oportunidades tenemos, ocasiones generamos y tenemos confianza máxima en la gente de arriba, en que seguramente en este último tramo de la temporada pues estarán de nuevo algo más acertados y bueno, pues eso nos ayudará a tener más opciones, ¿no? de poder ganar los partidos. Mira, fuimos a Aranda con el respeto, con el mismo respeto que por ejemplo recibimos al Pontevedra, por poner un símil. Nosotros no valoramos la clasificación del equipo al que nos enfrentamos, es que nos es indiferente. Nosotros analizamos y respetamos a cada uno de los rivales al máximo. En este caso, pues el Cova, pues desde que llegó el nuevo entrenador, ya antes con Manolo, pues nos veíamos todos los partidos, independientemente de la clasificación, de las opciones o no que pueda tener un equipo para salvarse o no. Es que para mí no hay ninguna diferencia. Así que volvemos a competir en una final. En este caso el rival es el Covadonga, con los condicionantes y las características del contexto, que al final por equipo que es, pues tiene sus características, sus virtudes y sus carencias, y como tal pues afrontaremos otra final. En cuanto a ellos, pues evidentemente puedo atisbar ciertas cosas, luego nunca sabes si al final pueden generar cambios. En los últimos partidos fuera de casa pues tiene una cierta estructura de cómo compiten, diferente a cómo compiten en casa. Bueno, pues veremos a ver si realmente compiten en la misma línea de Coruña y de Torrelavega, o si ajustan algo. Nosotros estamos preparados para todo, hemos trabajado todas las diferentes alternativas y como ya te digo, esto no va de juegas contra el primero y preparas todo de una manera y juegas contra el gente que está abajo y lo preparas de otra manera. Es igual, o sea, nosotros tenemos el máximo respeto a todos los rivales y valoramos cada partido como una final y así hemos preparado la semana. Bueno, es evidente que, a ver, no he atisbado, o sea, al final no sé yo quién debe hablar de las opciones que tienen otros equipos o no, o sea, en ese caso me ciño a lo que nosotros tenemos que hacer y bueno, es evidente que los equipos que están abajo, pues como ya vimos nosotros el año pasado, pues empiezan a agotarse las jornadas y empiezan a tener menos balas, o sea que es evidente que necesitan puntuar. Nosotros también lo sabemos y en ese caso pues bueno, pues tiene sus cosas negativas y sus cosas positivas, así que hay que intentar aprovecharse también de lo que implica, ¿no? que un equipo esté abajo y que tenga la necesidad de tener que ganar. Así que bueno, pues condicionantes que también tienen que ver con las jornadas que faltan, en este caso quedan 9 y por lo tanto pues todos los equipos tenemos una necesidad imperiosa por sumar puntos para, bueno, pues para conseguir nuestros objetivos y poder hacerlo lo antes posible. En este caso pues hay otros equipos que necesitan puntuar urgentemente para poder hacerlo. Nosotros también, porque nosotros tenemos la misma ambición, que es la de intentar conseguir los puntos que nos den la permanencia lo antes posible y bueno, pues en ese sentido ya estamos todos con una necesidad importante, dado las jornadas que quedan ya solo por delante, que son 9. Bueno, dentro de lo que te comentaba, que al final para nosotros cada partido es la vida y queremos seguir disfrutándolo, porque creo que estamos en una temporada que por encima de los resultados es especial en muchas cosas que hemos conseguido generar, que están por encima de lo que implica una clasificación o una determinada puntuación. Al final el grupo que se ha formado, la unión y la comunión que hay con la afición, al final todas esas cosas creo que son para disfrutarlas y la verdad que una de las cosas que nos hemos puesto como objetivo es disfrutar cada día, disfrutar cada partido, volver a poner la vida, porque al final la vida pasa rápido y es verdad que en un año tan bonito como este pues queremos seguir saboreándolo, así que no me cabe la menor duda de que al igual que dentro del vestuario nosotros valoramos cada partido como si fuera el más importante del mundo, entiendo que para la afición es lo mismo, o sea, para nosotros da igual que, insisto, que juguemos contra el Pontevedra, que jugamos hace poco, por eso hablo del Pontevedra, que podamos jugar contra la Arandina, contra el Covadonga, ¿no? En este caso en casa. Y bueno, pues evidentemente Ganzábal es nuestro campo, es nuestra casa, a pesar de que bueno, pues, no ganemos desde hace una serie de jornadas, es que es algo que realmente
a ver, voy a decir, no nos preocupa. No nos preocupa en cuanto a que seguimos siendo un equipo que, por ejemplo, el otro día con el Marino, pues al final generas ocasiones, sometes al rival. El entrenador, en este caso Sergio, pues aquí en rueda de prensa dijo que habíamos sido el equipo que más les había sometido durante todo el año, de que estamos en un proceso perfecto, estamos disfrutando mucho de todo lo que implica, y a mí personalmente lo que más me motiva es que incluso cuando las cosas a nivel de resultados no nos están yendo bien, estamos poniendo el foco, como siempre, en el proceso. Lo pusimos cuando ganábamos más al principio de la temporada, lo seguimos poniendo ahora, y creo que eso es lo que nos está permitiendo mantener la estabilidad que tenemos actualmente. Es decir, que en una franja de la temporada en la que estamos ganando menos, estamos siendo capaces de puntuar mucho, porque no estamos perdiendo mucho, porque estamos estables, porque sabemos que es muy difícil ganar en esta categoría. Nunca le hemos perdido la cara a la categoría, nunca hemos faltado al respeto a ningún equipo, hemos ido a cada partido a muerte, y luego es evidente que vivimos una categoría que es preciosa, porque hay una igualdad máxima. Entonces, en esta categoría tan importante es ganar, como el día que no puedes ganar, puntuar. Y para mí esa es la clave de esta franja de temporada que estamos viviendo, que es verdad que hace 3 semanas volvimos a ganar en Cantabria, hicimos, pues seguramente, voy a decir, si no el mejor, entre los 3, por ampliar un poco el rango, los 3 mejores partidos de la temporada. Es decir, que hace 3 semanas estamos haciendo el mejor partido de la temporada. Hace 2 semanas tuvimos el partido con mayor posesión en casa contra el Marino de Luanco. Es decir, que estamos en la línea que tenemos que seguir, y tenemos que disfrutar el proceso. A partir de ahí, los resultados que puedan venir serán un auténtico regalo, pero van a ser consecuencia de que sigamos siendo estables, y en ese sentido no me cabe la menor duda, insisto, de que el sábado volveremos a disfrutar todos juntos. Soñamos y deseamos con volver a ganar en Ganzábal. Evidentemente tenemos esa ambición, pero no puede ser desmedida. Respetamos al rival, sabemos que como todos los partidos de esta categoría se puede ganar, perder, empatar, que evidentemente esto es Ganzábal, que es nuestro campo, que queremos volver a ganar aquí, queremos volver a disfrutar con la afición, pero desde el respeto al rival. Así que, insisto, la semana de preparación ha sido perfecta, tenemos muchas ganas y mucha hambre de que llegue de nuevo el sábado, vamos a volver a poner la vida, e independientemente de lo que ocurra, estoy convencido de que la afición volverá a valorar por encima del resultado, dentro que es evidente que aquí a todos nos valoran por resultados, y si yo pierdo 5 partidos, pues me mandan para Madrid, me ponen un lazo y hasta luego, Mari Carmen. Entonces, bueno, pues dentro de eso, pues estoy convencido de que lo que se ha generado ahora es una cuestión de saber quiénes somos, tenemos una humildad máxima, siempre vamos a muerte, y eso no se lo puede achacar a ningún jugador, que cada día quiere mejorar, que da igual que nos hayan dado un golpe, que vengamos de Aranda, que nos hubieran dado el golpe de Avilés, que el equipo tiene un alma que es una pasada, que nos dan un golpe y vamos, y vamos, y vamos, y eso es lo que realmente a la larga te permite conseguir grandes objetivos, porque si el día que te dan 2 golpes te hundes, hasta luego, pero este equipo tiene alma. Tienen la capacidad de levantarse una y otra y otra y otra, porque tienen un grupo humano que es increíble, porque más que compañeros son prácticamente hermanos, y desde esa unión es de donde nos levantamos día tras día. El día que a lo mejor nos somete el rival, corren y vuelven a defender otra acción. Para mí como entrenador es un auténtico orgullo, y por lo tanto es que a día de hoy estoy más orgulloso hoy de los jugadores que cuando ganamos 3 partidos consecutivos, o cuando hace 6 semanas o 7 semanas veníamos de 3 victorias consecutivas. Hoy es cuando realmente valoro el grupo que tengo por encima de lo que le valoraba cuando ganábamos, porque hoy son capaces de seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, y no dejarse etiquetar por ningún resultado, y seguir currando, y si le ves a entrenar es una auténtica pasada. Así que pase lo que pase el sábado, creo que todos hemos de estar muy orgullosos de los chavales que tenemos de la plantilla, porque, insisto, a mí se me pone la piel de gallina cuando pienso en ellos, y que sea lo que tenga que ser.